Punata, ¿no? Si en este caso es Punata, entonces Punata es muy grande. Entonces hay que delimitar la investigación. ¿Qué lugar espacial dentro de Punata? Lo vimos especialmente toda la ciudad, es decir, el espacio sería la ciudad central, no yéndonos más allá Entonces de lo sería que el está. área urbana del Algo así. municipio. ¿A qué municipio corresponde? Al municipio de Punata. Ahora, Sí, Punata, ¿a qué provincia corresponde? Fabio. Entonces, pero su propuesta fue de un recorrido turístico, si van a ver toda la parte urbana del municipio de Punata. Era un circuito turístico. Fabio. Estábamos pensando en hacerlo solo un circuito, lo vimos un poquito más, poco corto, porque solo se centraría en aspectos importantes, pero nosotros hemos referido a todos los lugares de la zona urbana. ¿Y cuál era el título? Bueno, solo lo pusimos eso, que era la implementación de una nueva ruta turística. Ya, está muy bien. El término está perfecto en la parte creación o propuesta de creación de una ruta turística. Ahora, la ruta turística significa una ruta. Hay que seguir una ruta, ¿no? Es un camino. Entonces, ahí lo que Exacto, listo. tiene que haber identificado, por eso le decía, hay que delimitar la información, la investigación, perdón. Entonces, debería ser creación de una ruta turística en el área urbana del municipio de Tarata. Ya está totalmente reducido el tema. De ese tema, de esa delimitación del tema, no hay por qué salirse. Sí, no va a ir a trabajar la parte Sí. de Cuchupunata, nada. Está delimitado en el área urbana del municipio de Punata. Entonces, eso es fundamental. Otro elemento que tienen que tomar en cuenta es el objeto de investigación. No estamos hablando de objetivo, sino el objeto de investigación significa dónde ustedes van a intervenir con la investigación. Entonces, su objeto de investigación serían la ruta turística, ¿no? En los diferentes atractivos que existen en el área urbana del municipio. Porque no van a proponer crear otros atractivos o poner en valor otros atractivos, sino es la ruta en base a los atractivos que existen, ¿no ve? Sí, le hice. Claro. Entonces, esa parte les sirve mucho a ustedes hacer es decir, poner en práctica esos conocimientos metodológicos porque les va a servir para cuando tengan que elaborar su trabajo de grado, ¿no? Su proyecto, su propuesta, etcétera. Entonces hay muchos temas que se pueden trabajar y después ustedes llevan ahora el próximo semestre, si no me equivoco, llevan ya proyectos turísticos. No, llevan plan 2, después llevan proyectos, ¿no? Creo que sí, Lice, porque el licenciado nos estaba diciendo que siguiente directamente nos vamos a abocar a método. Es el Y siguiente. viendo ese aspecto, es decir, después de investigación, introducción a la investigación científica, vendría a metodología, pero todavía yo no lo vi, realmente está en nuestro plan de estudio. ¿Cuántas? Una sola creo que hay, ¿no?
una sola materia de metodología ahí, ¿no? ¿O son dos en el plan? Creo que sí, Liz. Porque si La fueran dos, verdad, ni idea. eso tienen que revisar su plan de estudios, porque si fuera dos sería una maravilla, porque ahora ya hubieran elaborado con él el perfil colectivo, grupal, y si hay una materia de metodología 2, entonces pueden ya seguramente elaborar cada cual su perfil de trabajo de grado, ¿no? Sí. E inclusive ya se puede ir añadiendo una parte del marco teórico, del referente teórico. Han llevado algo de normas APA, también les ha debido dar, ¿no? Para hacer las citas bibliográficas, textuales, contextuales, etcétera. Eso lo llevamos en investigación de mercados. Claro, pero en Proporcionado investigación de mercados toda la delimitación. han llevado las normas APA en investigación de mercados. En investigación de mercados, sí. Ya. Ahora, esa misma norma APA para es decir, para las citas bibliográficas se utiliza la misma APA, ¿no? Es el formato APA, que poquito difiere entre el APA 2015 al 2018, al 2020. Entonces siempre se pone entre paréntesis, se pone el autor en letra mayúscula, coma, el año del libro, sea digital o físico, se pone coma y se pone una P y el número de páginas de las cuales ustedes han sacado la información. Pues es una P 125, un guioncito 127. Significa que han sacado de esas dos páginas y cierran el paréntesis. Entonces, esa es la utilización del formato APA para para las citas, ¿no? Interesante, entonces les ha ido bien, qué bueno. Sí, excelente. No sé. Buena experiencia entonces. Ya, entonces retomando nosotros nuestro tema que es la tercera parte en relación a la planificación, a los principios de planificación de centros turísticos y justamente quería yo aterrizar en esa parte porque varios de sus compañeros de los anteriores semestres habían decidido trabajar justamente sobre la temática de turismo, tanto en la materia, y que deben trabajarla lógicamente, en la materia de proyectos turísticos, que ustedes las van a llevar el próximo año, en el segundo semestre, en el 2021 van a llevar esa materia, y también que les va a servir, lógicamente, para su trabajo de grado, ¿no? Porque lo que generalmente lo que hacíamos antes era plan 1, plan 2, y luego ya en proyectos turísticos se hacía un trabajo grupal, se hacían proyectos de prefactibilidad económica financiera grupales, y muchas veces si el grupo era de 5, por ejemplo, entonces una vez que hayan terminado, cuando terminaban el semestre, lo que se hacía, si alguno de los que habían trabajado el proyecto decide y está de acuerdo con sus compañeros, se podía quedar con el proyecto y ese proyecto, lógicamente, que mejorando, incorporando la parte teórica, el marco teórico, ya era por lo menos un 50% o un poco más de avance para su trabajo de grado, ¿no? Por eso decimos que la temática de la planificación de centros turísticos, ¿no? Es una de las mejores metodologías para que ustedes puedan elaborar un proyecto turístico. Puedan elaborar un proyecto turístico y también, ¿no? En la materia de proyectos turísticos estamos hablando, y también de ese trabajo que elaboren
o de los conocimientos que adquieran en la parte de planificación turística, en la asignatura de proyectos turísticos, ustedes puedan elaborar su trabajo de grado. Ahora, si se utiliza tanto para la elaboración del proyecto turístico como el trabajo de grado, los principios de planificación de centros turísticos, es decir, el centro turístico, habíamos dicho, es aquel. Es decir, ¿qué características tiene un centro turístico? A ver, Milena. ¿Me escucha, Milena? Milena Barrientos. No hay. Fabio. ¿Nos puede ayudar, Fabio? Perdón, Lice, estaba en un asuntito. ¿Cómo dijo? No se le escucha, Liz. ¿Cómo dijo la pregunta? A ver, decíamos de que, tengo que retomar otra vez desde el principio, si están con los, creo que dejan ustedes sus celulares ahí prendidos y van a hacer otras cosas. Decíamos de que ustedes van a llevar una materia que se llama elaboración de proyectos turísticos. Y en base a la materia que han cursado ahora de metodología, ustedes ya tienen una experiencia de trabajo metodológico al elaborar un perfil de proyecto de grado, lo que sea, ¿no? Entonces, una de las técnicas, y en este caso una de las técnicas fundamentales que se puede utilizar es la planificación de centros turísticos. En la materia que van a cursar elaboración de proyectos, ustedes tienen que elaborar un proyecto turístico. Y esos conocimientos que adquieren cuando elaboran un proyecto turístico les va a servir, lógicamente, para hacer el trabajo final de grado, para cuando tengan que titularse. Decíamos, ¿qué características tiene un centro turístico? Este es un centro turístico. ¿Qué características tiene el centro turístico? Noelia. Dicen, puede ser que un centro tiene una infraestructura turística y ofrece también esa clase de servicios. Ya, pero ¿qué hemos llevado la anterior clase? Y la anterior también. Hemos llevado ¿Qué características tiene un centro turístico? tiene entradas y salidas. Ya. Y los atractivos me parece que son en circuito y no así una ruta. Pueden ser, es decir, puede ser una ruta, por ejemplo, pero el primer elemento es que tiene que haber atractivos turísticos.
Es decir, tienen que haber atractivos turísticos y va a depender la ubicación de los atractivos turísticos. En algunos casos se puede trabajar un circuito turístico o se puede trabajar una ruta turística. Si estos puntitos rojos los ven ustedes, ¿no? Los que estoy marcando. Sí, Lisa. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos crear una ruta turística. Ahí tienen una ruta turística. Este es el punto de partida y este es el punto de llegada. O también se puede trabajar en forma de circuito. En esta parte se reúnen tres atractivos. El punto de partida pasa a ser, además, el punto de llegada. Esa es la característica del circuito. Es decir, se ingresa por un punto y se llega al mismo punto, pero se hace un circuito. En cambio, la ruta puede atravesar. Pero decíamos que la mejor metodología para utilizar es la de centros turísticos. Entonces, un centro turístico necesariamente tiene que tener atractivos, tiene que tener instalaciones, primero hemos dicho, atractivos. Luego tenemos instalaciones. Luego necesitamos, hemos dicho, vías de comunicación internas. Aquí adentro. Caminos, ¿no? Entonces por aquí puede haber uno, por aquí puede haber otro, etc. Luego necesitamos las instalaciones turísticas. Y en las instalaciones turísticas vamos a tener los hoteles, los restaurantes, es decir, las actividades turísticas, dependiendo del atractivo. Hay un sinnúmero de actividades turísticas, después la venta de souvenirs, etc. Entonces, aquí tienen ustedes el centro turístico. Y habíamos dicho, la mejor metodología para nuestro caso, Bolivia, como gran parte y la mayor parte de los atractivos turísticos están dispersos en el área rural, es decir, vale la pena trabajar, elaborar los planes, pero como planes de centros turísticos. Este plan de un centro turístico va a tener sus proyectos. Un proyecto puede ser, es decir, la puesta en valor de los atractivos, este puede ser el distrito 1, por ejemplo. Aquí puede ser el distrito 2. Entonces, cuando ustedes tengan que elaborar un proyecto, y es lo que le decía Fabio al principio, tienen que saber delimitar la investigación. Y delimitar la investigación significa ponerle un límite. Ponerle un límite. Entonces, pueden trabajar ustedes un proyecto que va a ser esta partecita, puede ser, del centro turístico. Esta partecita. Están delimitando acá. Porque si no, los trabajos serían demasiado grandes, ¿no? Demasiado grandes para estudiantes de últimos cursos de la carrera. Entonces, y además toda investigación siempre hay que delimitarla, hay que ponerle un límite. Entonces, tal vez aquí pueda ser proyecto de creación o de puesta en valor del atractivo turístico. Fabio, ¿qué atractivos ha visto en su proyecto? Puesta en valor. Fabio.
En los atractivos turísticos también estaba iglesias, luego usamos manifestaciones culturales como la festividad de la chicha, luego manifestaciones que solo lo antiguo, lo que usamos fue, hay una zona donde hay una construcción de adobe de la cual lo mantuvo. La verdad no lo conozco cuál es su nombre, simplemente lo nombramos y nada, hicimos ese recorrido Ya. usando Entonces, esos atractivos. por eso. Su trabajo está muy ambiguo, entonces. Por eso hay que siempre trabajar, buscar, es decir, ese marco, ¿no? Hay que delimitar bien la investigación para que no sea ambigua la investigación y solamente en un 100, no. Entonces hay que desarrollar textualmente, ¿no? Y propositivamente lo que van a hacer. En ese caso puede ser la puesta en valor de un atractivo turístico X, que ustedes quieran. Entonces eso puede estar acá. Va a ser una partecita del centro turístico. O, por ejemplo, si ustedes tienen acá, si se toma como una metodología, y eso debería ser una iniciativa, por ejemplo, del municipio de Punata, la creación de centros turísticos en Punata. Pueden ser uno o pueden ser 2 centros turísticos. Y, por ejemplo, se puede crear, si este es en el centro urbano, se puede crear una ruta, y sería creación de la ruta de la chicha. Como ruta. Sería más o menos, si tuviera una característica algo parecida como la ruta del vino en Tarija. Y lo que buscaría esta ruta, por ejemplo, sería, es decir, hacer un rescate cultural de la producción de la chicha, ¿no? Porque Punata ha sido siempre la cuna de la producción de la chicha. Y la ruta consistiría en visitar un centro productor de chicha aquí, otro centro productor de chicha acá, otro centro productor de chicha acá, otra acá, y aquí sería la despedida. Entonces es una ruta. Ahora, en este centro chichero, ¿no? Entonces hay que describir las características que tiene, y como va a ser un proyecto de la creación de una ruta, habrá que decir la chichería número 1, hay que mejorar en esto, en esto, en esto y en esto. Y hay que ponerle, en este caso, como es proyecto, hay que hacer una descripción de lo que va a tener esta chichería 1 y ponerle costos, porque va a haber un presupuesto. Ustedes se han llevado presupuestos, ¿verdad? Entonces hay que poner un presupuesto. ¿Cuánto va a costar poner en valor esta chichería? Porque los turistas no van a ver un lugar donde hay 100,000 moscas, 100,000 cosas, suciedades, no. Entonces tiene que ser una planta procesadora de chicha, por más que sea pequeña, con sus tinajas grandes y que sea lo más tradicional posible. Entonces tiene que haber mucho aseo, todo eso. ¿Por qué? Porque los turistas, para ingresar acá, van a pagar toda la ruta, un precio. Por ejemplo, pueden ser $15, pongamos. Porque en Tarija se paga $20 la ruta. Ya, aquí puede ser $15. Entonces, independientemente que aquí la planta se dedica a producir chicha para vender en el comercio de las chicherías, pero aquí está la planta procesadora de chicha, productora de chicha. Entonces hay que ambientarla. Aquí van a degustar la chicha, van a ver cómo se produce la chicha y van a degustar la chicha, porque hay que hacer degustación de la chicha. Luego irán a visitar aquí la segunda planta. Entonces, lo mismo acá. Todo muy higiénicamente, se va a ver cómo están haciendo la cocción, cómo hacen la parte del milku,
Antiguamente, y ahí hay que poner en este caso carteles de interpretación dentro de los ambientes, de que ahora esto se hace a maquinita, se muele el, el maíz antes de que entre al proceso de fermentación. Antiguamente mascaban el maíz remojado en la boca, se mascaba y se botaba a tinajas. Y en las tinajas recién pasaban a que se vaya a cocer y que vayan a fermentar, ¿no? Entonces, como ya no se hace eso, pero hay que poner aquí carteles de interpretación, lo que se hacía antiguamente. En este tercer sector se puede hacer ya el servicio gastronómico, más un vaso de chicha. Aquí se puede ver ya la Sahra Hora. La Sahra Hora, en la tarde, ¿no ve? Que puede ser un callo con papas, con choclo, con su vaso de chicha. Y aquí también se puede visitar una planta productora de chicha, pero ya se les da su Sahra Hora. Y en este tercer punto ya se puede hacer un sector de venta de souvenirs en base a la chicha. O también en cada uno de los puntos de las plantas procesadoras de chicha, también se puede vender chicha embotellada. Entonces, pero estamos trabajando esto, una ruta turística, creación de la ruta turística de la chicha en base a la creación o la metodología de la creación de centros turísticos. Cuando hablábamos de nosotros de planificación de centros turísticos, decíamos, esa tiene que ser una metodología que es la más adaptable a nuestra realidad. Es decir, crear centros turísticos. Ahora, ustedes como estudiantes de último curso no van a crear, no van a elaborar un plan de desarrollo turístico de un centro turístico, elaboración de un plan de un centro turístico. Tienen que ser lo más específicos posibles. Ya pueden crear la ruta, pueden poner en valor un atractivo turístico, pueden crear tal vez acá una senda ecoturística en su proyecto, en la materia de elaboración de proyectos y en su trabajo de grado, ¿no? Porque a veces no nos olvidemos de que cuando nosotros hablamos de planificación en general, de planificación turística o planificaciones de centros turísticos, no nos olvidemos de que trabajan un grupo multidisciplinario de profesionales, un economista, un turistólogo, tienen un ambientalista, tienen un historiador, tienen un biólogo, etcétera. Entonces es un trabajo multidisciplinario. Van a trabajar varios profesionales de diferentes disciplinas, pero que tienen un fin en común, que es elaborar el plan de un centro turístico o el plan de desarrollo turístico provincial o el plan de desarrollo turístico departamental o el plan de desarrollo turístico nacional, ¿no? Pero es un equipo de profesionales. Entonces, ustedes no van a querer, cuando hagan sus trabajos individuales o de grupo, no van a querer suplir a todos aquellos. Entonces, por eso decimos que tienen que delimitar muy bien su investigación. ¿Preguntas? No, ninguna. Noelia, ¿alguna pregunta? No, Lisa. Carmín, Todo está claro, licenciado. Milena, Todo claro, ya. licenciado. Muy bien, entonces quedamos acá. Con esto hemos concluido nuestra asignatura de planificación turística 1. Y no se olviden que tienen que mandarme el trabajo y tienen que responder, que ya voy a subir al fin de semana seguramente, el examen al MUD del examen final. ¿De acuerdo? Entonces, desearles lo mejor.
Que pasen las lindas fiestas de fin de año. Cuídense mucho y estudien. Muchas gracias, licenciado, Ok, igualmente. muchas Gracias, gracias. licenciado. Listo. Gracias, Igualmente, licenciado, por muchas la materia. felicidades. Gracias a ustedes. Ya nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, lice. Hasta luego, Si luego. quieren revisar todo el material, está por si acaso en el Moodle. Son 2 videos por cada clase que subo. El que hago con ustedes, y aparte pongo otro video más con mayor información. Revisen, bien, por favor, lice, porque no gracias. estaban revisando. Yo estaba viendo en el YouTube, muy pocos están entrando. ¿De acuerdo? Está bien, dice, gracias. Muy bien. Está Hasta bien, luego, que les lice. vaya bien.